Dios le bendiga. Estoy acá en lo que se llama un anfiteatro. Estas construcciones son de origen griego. Los griegos tenían estas construcciones en medio de un lugar que se llamaba ágora, que era una especie de plaza donde ellos caminaban, conversaban y luego se sentaban en estos lugares para tener algunos encuentros culturales. A veces eran obras de teatro, a veces era música, pero otras veces tenían que ver con filosofía, con explicar una verdad que ellos tenían dentro y discutir. En los anfiteatros se discutía. Este es un lugar que fue muy conocido por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que se convirtió alrededor de los 30 años, él tuvo un encuentro maravilloso con el Señor Jesús. Él había sido un fariseo, quiere decir que él era un hombre que conocía muchísimo la palabra de Dios, hasta que un día él tiene un encuentro con el Señor. Ese encuentro cambia su vida completamente y ya deja de ser un fariseo que se sentaba en los lugares altos, que era escuchado, reverenciado, para ser un hombre del Evangelio. Él se define a sí mismo como un enviado en cadenas, como un apóstol en cadenas, un siervo en cadenas, porque él pasó por muchas situaciones de cárceles, de azotes, de naufragios, de soledad, pero él sabía que tenía que predicar el Evangelio. Pasaron por su vida varios viajes misioneros, fueron 4, pasaron, como les decía, azotes, cárceles y tantas cosas más. Y él dice una frase que me llama mucho la atención, se lo dice a los corintios. Él dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Esta frase es muy llamativa porque él está diciendo, si yo no predicara el Evangelio, algo va a pasarme, algo que no es bueno va a sucederme. Lugares como este usó el apóstol Pablo. Uno mira este lugar, esta construcción tan sencilla que son unos escalones donde la gente podía sentarse y escuchar. Pero cuando Pablo hablaba, no era un público dócil. Si nosotros vemos en Atenas y en otros lugares donde él iba a las plazas para poder predicar el Evangelio, muchas veces estuvo a punto de ser apedreado o de ser muerto, pero él predicaba la palabra. Donde Pablo tenía un lugar, él hablaba de Jesucristo. Dicen los historiadores, los que comentan los evangelios o los hechos de los apóstoles, que Pablo cuando iba conocía 2 lugares, la cárcel, la sinagoga, pero también él conocía las plazas y las calles. Él predicaba el evangelio en los hogares, en las plazas, en las calles. Y saben, el libro de los Hechos termina con Pablo predicando en Roma, en cadenas. Él está preso y está predicando en Roma. Y ahí termina Hechos de los Apóstoles. Y sobre los últimos días de Pablo, eso está un poco escondido entre la neblina de la tradición y la historia. La neblina de la tradición dice algunas cosas que no son ciertas, pero la historia nos puede contar un poquito cómo terminó Pablo sus días. La historia nos dice que él fue llevado a un lugar también parecido a esto, porque acá hay varios pinos, y se pueden mostrar, hay pinos, y él fue a un campo de pinos junto con otros cristianos más. Y en ese lugar él fue decapitado y luego enterrado en una tumba, en un foso común. Él no tuvo una tumba ahí en Roma, que a veces algunos visitan. Él está enterrado en una fosa común. Su cuerpo está enterrado en una fosa común. Y yo muchas veces me permito pensar esa caminata final de Pablo junto a tantos cristianos que iban con él. Seguramente habría niños, familias, ancianos, y él estaría ahí dando ánimo, diciendo, vamos, sigamos adelante. Seguiría hablando de Cristo hasta el final, porque él sabía y él podía decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Hermanos queridos, la Iglesia necesita en este tiempo hombres y mujeres que entiendan lo importante del mensaje que tenemos. Cuando uno dice,
Pablo decía, ay de mí, nosotros debemos preguntarnos, ¿es también ay de nosotros si no predicamos el Evangelio? Ese mensaje que Pablo daba, esa misión que Pablo tenía, esa ansiedad por predicar la palabra, ¿debe ser también la nuestra? ¿Podemos decir nosotros, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio? Yo estoy convencido que sí. Si no predicamos el Evangelio, vamos a tener vidas oscuras, tristes, sin propósito, porque para esto estamos en esta vida, para transmitirle a otros lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros también hemos tenido un encuentro como el del camino de Damasco. Hemos creído en el Señor y tenemos un mensaje que llevar. Nosotros también, como a Pablo, la verdad nos hizo libres y debemos contarle a otros lo que Dios hizo con nuestra vida. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. En un lugar como este, en nuestros hogares, en las plazas, en las calles, en la iglesia, debemos predicar el Evangelio. Esa es la función de la iglesia. Y ahí tenemos un ejemplo, el apóstol Pablo, enviado, mensajero en cadena. Que Dios les bendiga.